Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Aníbal, Katy, Nico, Blanca, Gaby, Jorge, sean todos bienvenidos a esta nueva charla. Hoy vamos a hablar acerca de por qué hay sacrificios y ofrendas. Primera razón de por qué hay sacrificios y ofrendas. Este mensaje se trata del por qué hay sacrificios y vamos a hablar más acerca del sistema de sacrificios, que se trataba mucho más de solo matar a un animal. Ya había sacrificios antes de que Israel fuera una nación y también hubo sacrificios desde el huerto del Edén. Los sacrificios estaban ahí para acercar el pueblo a Yahweh y vamos a leer acerca de esto en el libro de Ibrim. Así que no hay contradicción en cuanto al sistema de sacrificios con el sacrificio de Yahshua, como sabemos. Al contrario, unos son tipos de otros, ¿no es cierto? Sabemos que el sacrificio de Yahshua fue el sacrificio más grande como sacerdote de la orden Melquisedec y fuimos perdonados. Nosotros no somos parte del orden levítico y no hay templo hoy en día y por supuesto que para nosotros no hay necesidad de hacer sacrificios hoy en día. En el tiempo del Tanaj, la intención era el propósito, no lo que estaba siendo ofrecido o sacrificado. Este es el punto central, la intención. Tenemos el aspecto espiritual y el físico. En hebreo, algunas de las palabras más comunes para sacrificio, ¿no es cierto?, la que más se utiliza es korban, que significa literalmente acercarse más por medio de una relación. En la mentalidad occidental, la palabra sacrificio significa dar algo, pero en la mentalidad hebrea significa estar acercándose en la relación, a veces profundizándola y a veces restableciéndola. Eso es lo primero que debemos entender, que los sacrificios fueron para acercarse más por medio de relación. Se trata de acercarnos a Yahweh y esa es la primera razón. Veremos tres razones para los sacrificios. La primera razón se trata de acercarse más a Yahweh, como acabo de mencionar. El propósito siempre ha sido acercarse más, ¿sí? No dar algo. En Matías 26:39, Yahshua dijo, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y en todo el sistema de sacrificios, todo se trata de rendirse a Yahweh. Eso es el principio de todo. Este es el punto central. Estamos acercándonos por medio de la relación, por medio de rendirnos ante Yahweh. Así que como ya vimos, la ofrenda del pecado y de culpa no son lo primero que se hace, sino lo último. Nosotros pensaríamos que son las primeras, ¿no es cierto? Porque sin el perdón, ¿a dónde íbamos a ir? Pero todo tiene un orden. Lo primero que necesitamos es rendirnos a Él. Sométanse pues a Yahweh, resistan a Hasatán y huirá de ustedes, dice Jacob en el capítulo 4. Esto es una orden, pero muchas personas están haciendo esto en el orden opuesto. ¿Sí? Quieren resistir a Hasatán a su propia manera y después de eso someterse a Yahweh. ¿Cómo vamos a resistir a Hasatán si sometemos a Yahweh? Es imposible, no podemos hacerlo. Hasatán es más fuerte que nosotros. Se trata de humildad y sumisión. Así que si no nos rendimos y nos sometemos a Yahweh, nunca resistiremos a Hasatán. Es como Pesaj. En el 14 de Abid se come Pesaj y al día siguiente, por medio de la sangre de Yahshua, tenemos el poder de sacar la levadura fuera de nuestras casas. Todo tiene que seguir en orden judicial, que es el orden legal en que se deben hacer las cosas. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su madero y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Dijo Yahshua en Matías capítulo 10. Esta es una escritura dura, ¿no es cierto? Nosotros amamos a nuestros cónyuges, nuestros hijos, pero la verdad es que el hecho de que amo a Yahweh más y en primer lugar no significa que ame menos a mi familia.
¿tá? No se trata de amarlos menos a ellos, sino de amar más a Yahweh. Pero otra vez, todo tiene que seguir en orden judicial, todo tiene su lugar y todo tiene su orden. Si invertimos el orden y priorizamos nuestra familia en primer lugar, o nuestro trabajo, nuestros estudios, la fama, las amistades, lo que sea, antes de tener amor a Yahweh, entonces no tendremos el verdadero amor, ¿sí? Porque la mayoría de la gente no sabe lo que es el amor. Ese sentimiento que nuestra carne experimenta es un pobre reflejo caído de lo que es el verdadero amor. Yahweh es amor y Yahshua fue la máxima expresión de ese amor. En nuestra situación caída y llena de egoísmo, ni siquiera lo que decimos amar a nuestros queridos puede ser clasificado como amor en el reino espiritual. Esta es exactamente la razón por la cual tenemos que sacarlos del lugar en que los hemos entronizado, porque no les corresponde. Aunque podamos amarlos en la carne, y no debemos bajo ningún concepto dejar de hacerlo porque no se nos pide eso, ¿sí? Tenemos que estar orando, perdonando, intercediendo por ellos en todo tiempo, con muchas lágrimas, mucha contrición realmente por ellos y en favor de ellos. No podemos cargarlos sobre nosotros, ¿sí? Tenemos que comprender eso cuando hablamos de entregarnos a Yahweh. Él tiene que venir primero. Pero las cosas que para mí eran ganancias las he considerado pérdida a causa del Mashiach. Y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer al Mashiach Yahshua, mi Adón. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar al Mashiach, en Filipenses 3. Así que vemos que cuanto más nos aferramos a lo que tenemos, menos fe tenemos. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Mizmor 24. A la inversa, cuanto más nos rendimos a Yahweh, más él aumenta nuestra emuná. No significa que tendremos menos, sino que tendremos más. Es justamente al revés, ¿no es cierto? No se trata de rendir todo para que quedemos pobres, ¿sí? Como alegan algunos, sino que rendimos todo a Yahweh para que Él pueda llenar nuestra canasta. Yo, Yahweh, soy Elohim, que te hice subir de la tierra de Mitzrayim. Abre tu boca y yo la llenaré, dice en el Mizmor 81. No hay nada malo con tener las cosas buenas del mundo. No tiene nada malo porque al final de cuentas Yahweh mismo las promete como bendiciones, ¿sí? Son esas que el Padre Yahweh nos manda que hagamos, como buscar esposo o esposa para casarnos, tener una familia, trabajar duro en nuestro servicio porque necesitamos cubrir las necesidades de nuestra familia. No tiene nada de malo eso, absolutamente, no pasa por ahí, pero todas estas cosas deben venir después de Yahweh. Después, siempre en segundo lugar y no antes. Si alguien tiene dinero para compartir con otros, eso es algo bueno que también Yahweh nos pide, pero solo mientras se está buscando primero el reino. Si esa persona busca primero el dinero, aunque sea con la excusa de ayudar a otros, no, tengo que ir a trabajar para poder ayudar, ¿no es cierto? Y aún siendo que así realmente lo haga, ¿no es cierto? Otra vez está poniendo las cosas fuera del orden judicial, no va a dar resultado. Shalom, César. Segunda razón de por qué hay sacrificios y ofrendas. La segunda razón es para dar lo mejor que tenemos. Sí, recuerden, cuando la gente estaba dando los sacrificios, ellos no iban al mercado, ¿sí? No buscaban un pedazo de carne refrigerada sellada en plástico. Ellos estaban sacrificando esta pequeña oveja que la habían apartado porque era la mejor de entre todas las ovejas que tenían, ¿sí? La estaban cuidando desde su nacimiento. Los dueños cuidaban a sus animales porque eran parte de sus posesiones. Aunque los animales no eran vistos como mascotas, no se desarrollaba el sentimiento que hoy tenemos en nuestra sociedad por los perros, gatos y otros pets, ¿no es cierto? Ciertamente muchos apreciaban los beneficios y bondades que sus animales le proveían con sus productos y su trabajo. Ese animal estaba dando beneficios. Una oveja daba lana, ropa, junto con la vaca daban leche, comida, queso, o sea, daba mucha cosa. Así que el animal daba mucho producto a su dueño. Una vez que matamos al animal ya no tenemos todos esos productos
productos para nuestras necesidades. Así que era una cosa dura, ¿sí? Cuando tenían ese animalito y lo tenían que matar. Pero nosotros tenemos que darle a Yahweh lo mejor que tenemos. Ese es el punto principal, que realmente sea de hecho y no de palabra. Decimos que queremos servir a Yahweh y amarlo para siempre, pero lo servimos poco y mal y no queremos colocarlo en su trono. No queremos largar el trono por nada, ¿sí? En primer lugar y por encima del todo, Él tiene que estar sentado allí. Sin embargo, debemos desear darle lo mejor que tenemos, ¿sí? Mucho más allá que darlo en sí porque estoy obligado en nada. No, quiero desear darle lo mejor de lo mejor. Y eso en todos los ámbitos, por los beneficios que vamos a recibir, debemos desear responder acorde. Si yo recibo grandes cosas, entonces necesito devolver de la mejor manera acorde posible. Si ese deseo de satisfacer al otro lado en la mayor medida, no, por supuesto que no quiere decir vamos a hacer una competencia con él me da algo bueno, yo le doy algo mejor. Es imposible, obviamente, pero con desear ese dar lo mejor, ya el Padre conoce nuestras intenciones. No podemos darle lo peor, sino lo mejor, como ya hemos visto en otras charlas, ¿no es cierto? No dar las mancas, las cojas, las perniquebradas, sino llevar a magnificar su altar. Es lo mismo con el diezmo, se le daba el mejor 10%, no las sobras, sino las primicias. Hay que entender que nada de lo que tengamos nos pertenece hasta que primero le hayamos dado a Él el 10%, porque todo es de Él. Y Él es quien nos lo da, Él nos da el todo y nos dice devuelvan ese 10. Así que Él ha determinado que para nosotros sea el 90% restante. Literalmente ese es el acuerdo. Después de entregarle a Él el mejor 10%, que como vimos también es como una especie de impuesto por la renta. Por cierto, esto aplica a todo lo que de Él recibimos, ¿sí? Si recibimos todo un día de vida, tenemos unas 22 horas y media para nosotros, pero debemos darle a Él 2 horas y media. Estoy segura de que muchos me mirarán espantados de solo pensar en dedicar todo ese tiempo, ¿no es cierto? Y sin embargo, eso no es nada. No puede ser tampoco cualquier porquería de tiempo, ¿sí? Las últimas 2 horas y media, después que llegamos a casa cansados y estamos medio tontos, no pensamos bien ni nada, ¿sí? Nos quedamos dormidos en la mitad. No, perdón, eso no es darle las mejores primicias al Padre, mucho menos darle nada, ¿sí? Ciertamente tenemos que darle lo mejor de las primicias, nuestras mejores 2 horas y media, al contrario, ¿sí? O más, ¿sí? En verdad. Si valoramos en verdad el regalo que nos dio, el plan que desarrolló, la salvación que nos trajo, seríamos muy, pero muy desagradecidos no dándole lo mejor y arrojándole apenas las obras, malamente. Esto es dar lo mejor de las primicias. Este es el segundo motivo de los sacrificios y ofrendas. También en otras cosas que nos ha dado, dones, inteligencias, capacidades, etcétera, ¿sí? El don que Él nos haya dado no es nuestro. Y también de eso debemos entregarle su parte de regreso. Debemos querer. Realmente, tiene que ser un deseo interno, querer darle a Él lo mejor del don que poseemos, entregarlo por completo a Él para que no sea devuelto a Mashiach, que siempre se centrará en el Padre. Y esto es parte del sistema de sacrificio, se trata de darle lo mejor, se trata justamente de darle lo mejor que tenemos a Yahweh. Así que no solo estamos hablando de matar un animal, se trata de darle a Él lo mejor que tenemos en todos los ámbitos, porque todo lo que tenemos nos ha sido dado por Él en primer lugar. Él nos dio además su mayor tesoro, la riqueza de los cielos, su propio Hijo, ¿sí? No podemos darle a Él lo mejor que tenemos que estar dándole siempre migajas de segunda. Aun si diéramos el 100% de nuestro esfuerzo, eso no vale siquiera el 1% del don celestial que Él nos ha dado. El ayuno que yo deseo es desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Dice Yeshaya en el capítulo 58. Si vamos a ayudar a otros, a los pobres y necesitados, tenemos que entender que donar algo está muy bien,
sí, pero eso no significa dar los trastos viejos a los pobres, ¿no? Es todas esas cosas que no nos sirven. Aunque también puede darse a otros, pero es una forma de reciclaje, no de donación ni de ayuda, ¿sí? Si damos de las cosas que están viejas y que ya no estamos usando, ¿cómo estamos tratando a los receptores? ¿Los estamos amando como a nosotros mismos? Prácticamente los estamos tratando como tachos de basura, porque les estamos dando las cosas que de otra manera estaríamos tirando fuera. Aunque no se niega que esto pueda hacerse también, o sea, antes de tirarlo a la basura, te lo prefiero darlo, ¿no es cierto? Pero no se debe considerar como he cumplido mi deber, por así decir, ¿sí? No debemos pensar que al hacer esto hemos hecho misericordia como el Padre nos está pidiendo. Mucha gente que ayuda a dar de comer a los indigentes limitan la colaboración, ¿no es cierto?, a un menú muy básico, eliminando todo lo que a su bolsillo puede parecerle superfluo o lujo, por ejemplo, ¿no es cierto? No hablamos de comprar caviar para los mendigos, porque no se trata de eso tampoco, ¿sí? Pero sí deberíamos preguntarnos si dar algo inferior a lo mejor es realmente el dar que Yahweh desea. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que darle a esa persona solamente un plato de arroz cuando le podemos dar un pedazo de carne? No estoy hablando de lujos excesivos, no estoy hablando de que sea un filet mignon, estoy hablando de que por qué tenemos que estar haciendo cuentas acerca de lo que merece o no merece la otra parte, porque al final es eso lo que estamos evaluando. Si no podemos dar lo mejor, entonces ¿por qué tenemos que dar algo, no es cierto? Porque dar algo que no queremos más, esas cosas viejas, levantar una autojusticia personal como si hubiéramos hecho una gran cosa. Y conozco personas, y estoy segura de que todo el mundo conoce a alguien que hace ese tipo, que tiene ese tipo de actitud, como si hubieran hecho un gran bien a la humanidad. Es algo muy hipócrita realmente. Y lo mismo es en Shemot. Él les mandó a dar el mejor cordero que tenían, no el peor. El mejor hay que separar. Recordemos, todo lo que damos se lo estamos dando a Yahweh y a Yahshua. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y en respuesta el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces les dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le responderán: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Matías, en el capítulo 25. Pensemos un poco, si el presidente o una celebridad vinieran a visitarnos a nuestra casa, le darían una hamburguesa, un pedazo de pan, o le prepararían una buena cena con lo mejor que tuvieran en ese momento en casa, o abrirían esa vieja lata que está ahí desde meses. Claro que no, ciertamente van a querer dar lo mejor, van a querer atender de la mejor manera. Entonces, si lo harían para un dignatario terrenal o para una celebridad o lo que fuera, a lo cual cada uno de ustedes le dedique estima o les parezca importante, ¿por qué no lo haríamos por aquellos por los que Yahshua murió? ¿Por qué no lo haríamos por aquellos que Yahshua dice lo están representando? Porque no lo haríamos por aquellos que Yahshua dice que si lo hacemos por ellos, lo estamos haciendo por él. No hablo de los salvos únicamente, obviamente, ¿no es cierto? Yahweh
dice que esto es un pecado grave y como dije, no se trata solamente de dinero, se trata de dar y recibir, de esa cosa intrínseca que todos debemos aprender, se trata de nuestro corazón, de la intención con la cual hacemos las cosas, se trata de cómo las valoramos, porque aquí está justamente el kit de esta cuestión de muchos fracasos en servir a Yahweh, no estamos dispuestos a darle lo mejor. Asumamos que esa es nuestra postura central, nuestra postura más básica. Nos resistimos de todas maneras, de todas las formas posibles, a darle lo mejor. Simplemente no queremos. No queremos y se acabó. Lo mejor es para nuestros trabajos o nuestras familias o inclusive para nosotros mismos, porque nuestros trabajos y nuestras familias son para nosotros, porque lo que tenemos nosotros es únicamente un amor egoísta que pasa por mi deseo personal y el resto del mundo que se las arregle, ¿sí? Nosotros, es el trabajo para nosotros, es mi familia, el bien de mi familia para mí, para que yo lo disfrute, porque yo me lo merezco tanto. Pero él siempre queda con las obras, ¿sí? ¿Y qué nos dirán aquel día que no sea absolutamente justo cuando denuncie nuestro egoísmo? Cuando nos echa en cara nuestro amarlo con la boca, pero sin servirlo y sin desearlo. Un hijo debe honrar a su padre y un siervo a su amo. Pues si yo soy un padre, ¿dónde está la honra que se me debe? Y si soy un amo, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Dijo Yahweh de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes preguntan, ¿cómo nos hemos burlado de tu nombre? Ustedes ofrecen alimentos contaminados sobre mi altar, pero preguntan, ¿cómo te hemos contaminado? Al decir, la mesa de Yahweh puede tratarse con desprecio. Cuando presentan un animal ciego para sacrificio, no importa. Cuando presentan una coja o enferma, no importa. Ofrézcanselo a su gobernador a ver si lo acepta, a ver si les muestra favor, dijo Yahweh de los ejércitos. Y ahora imploran el favor de Elohim. Tendrá piedad de nosotros. Eso es lo que han hecho ustedes. ¿Aceptará él a alguno de ustedes? Yahweh de los ejércitos ha dicho, si ustedes cerraran mis puertas, si no encendieran fuego sin propósito en mi altar, no me complazco en ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos, y no aceptaré ninguna ofrenda de ustedes. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, se honra mi nombre entre las naciones, y en todas partes se ofrece incienso y oblación pura a mi nombre, porque mi nombre es honrado entre las naciones, dijo Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa de Yahweh está contaminada y la carne, el alimento, puede tratarse con desprecio. Ustedes dicen, oh, qué molestia, así lo degradan. Cuando decimos, qué fastidio, me tengo que levantar a orar, qué pocas ganas que tengo de hacer esto. Así lo degradan, dijo Yahweh de los ejércitos, y traen la robada, la coja, la enferma, y las ofrecen así como oblación. ¿Creen que les aceptaré esto? Dijo Yahweh. Esto está en el capítulo 1 de Malachía. Las ofrendas son lo mejor de lo mejor, no las obras. Es por esta segunda razón que fueron levantadas. Y el servicio a Yahweh no es cosa de segunda mano. Muchas veces pensamos que vamos a negociar con Yahweh. Muchas personas dicen, voy a ofrecer esto, voy a hacer aquello. Yo les digo, no lo digan, háganlo. Si van a hacer algo, no prometan. No digan palabras vanas que les van a ser cobradas. Es mejor no abrir la boca en compromisos de palabra de ningún tipo, ¿sí? Tampoco con los hombres, sin una certeza absoluta que los respalde. Porque en su palabra dice que si hacemos una promesa y no la cumplimos, es pecado y estamos aún agravando las cosas. Él no se complace con los necios. Estas ofrendas prometidas y nunca cumplidas no les son gratas. Así que vean cada vez que tratan de escapar de la situación prometiendo y diciendo, ay, sí, voy a hacerlo, porque cada voy a hacerlo es una marquita que se va sumando a la pila. Entonces, ¿qué le llevamos de regalo a nuestro Padre que es dueño del universo? ¿Qué le podemos dar nosotros que Él necesite? Él tiene todo físicamente, ¿no es cierto? Y espiritualmente también. El verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un espíritu arrepentido y humillado, dice el Mizmor 51. Así que lo que le podemos dar a Él es un corazón totalmente dispuesto a dar fruto para su reino. Y eso es algo que Él
disfruta, algo que le agrada, y entonces él dice, eres mi siervo y eres parte del cuerpo de Mashiach. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, algunos son el dedo, otros son el pie, uno tiene un don, el otro tiene otro don, ¿no es cierto? Y la manera más grande en la que lo podemos honrar a él como padre es tomar y usar el don que él nos ha dado, y se lo damos a él para traer a más personas a la salvación, no usar ese don para nuestro propio beneficio, ni mucho menos para enterrarlo y no usarlo jamás. Él nos dio lo mejor del cielo, le damos a él lo mismo. Así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo Yeshua. Sabemos que esto no se trata de que literalmente vayamos a dar todo, sino de que ya no vamos a estar dependiendo del mundo. No se trata de te entrego todas las cosas y me convierto en un peso muerto, un problema, ahora me tienen que atender los demás. No se trata de eso tampoco. Se trata de que todo lo que tenemos lo usamos para la gloria de Yahweh en primerísimo y muy exaltado lugar. Sí, así como vamos recortando y sometiendo nuestra carne para hacer cada vez más espacio a nuestro Mashiach interior, sí, que es una cosa física que todos hemos estado experimentando, también debemos tener este crecimiento interno reflejado en nuestra conducta externa, de manera a reducir nuestro contacto con el mundo y aumentar nuestro tiempo con él. De la misma forma en que recortamos la carne y aumentamos al Ruach, recortamos el mundo y aumentamos el reino. Si después de 20 años de conocerlo seguimos dedicando los escasos minutos de siempre a la corrida, no hemos estado trabajando en nuestro talento y nos dirá algo que no vamos a querer escuchar. Shalom Marlene, shalom Magnolia, bienvenidas. Tercera razón de por qué hay sacrificios y ofrendas. Esta tercera razón es para edificar emuná y confianza en Yahweh. Nosotros le damos lo mejor y confiamos entonces en que Él va a proveer siempre. De hecho, cuando le damos, le estamos devolviendo, ya sabemos, de lo que Él ya nos ha dado, de manera que no tenemos excusa al final de cuentas. Sí, Él ha dado primero, pero como en el caso del maná, pero en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces el sexto día Él te daba el doble para que fueras y entregara, para que tuvieras al día siguiente, ¿no es cierto? Él te da lo que tengas, una cosecha abundante, para que vayas y entregues tu diezmo. Él te da todo para que vos cumplas con las cosas. No es que Él te dice, no, tráeme el tanto por ciento, así yo estoy lucrando acá. Él no está lucrando, ciertamente. Al contrario, Él bendice para que podamos dar de la mejor manera, la manera más llena posible. Ahora bien, si nosotros somos mezquinos y no queremos devolver, de a poco se van a ir cerrando los cielos. Así que entonces, para edificar fe y confianza en Yahweh, nosotros le damos lo mejor y confiamos en Él. Sí, pero dice que cada sacerdote también tiene que ofrecerle algo a su amo. Vamos a Ibrim. Todo sumo sacerdote se escoge de entre los hombres y se le nombra representante de los hombres delante de Elohim para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Mashiach en los días de su vida mortal ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte, y él lo oyó por su devoción. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento, y al ser perfeccionado llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y Elohim lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que cada sacerdote necesita ofrecer algo. Eso es por eso que digo, si le ofrecemos algo a Yahweh, eso implica emuná. Si le entregamos nuestro Yitzhak, debemos hacerlo con la confianza de que Él nos lo retornará, como dice también. Abraham lo entregó sabiendo que Él era poderoso lo suficiente para resucitarlo. Porque una vez que entregado sea lo que fuere que nos hayan pedido, tenemos que confiar en que Él proveerá
Él se va a ocupar de ese agujero que ahora ha quedado, de esa falta que ha quedado. Y si en Él esperamos, ciertamente que Él lo hará. Sabemos que no hay mucha gente en el mundo que tiene esa fe en Él. Por eso cuando oímos hablar de este tipo de fe nos sorprendemos, nos admiramos, pero poco imitamos. Sabemos que con Abraham su fe le fue contada como justicia. ¿Mm? Y si mostramos esa emuná a Yahweh, ciertamente que Él nos va a apoyar y nos va a proveer. Él no nos dejará con hambre, sabemos eso. Con cuando Labán había estado tomando ventaja de él con las ovejas, Yahweh le dio favor. Yahweh puede hacer todo y todo se trata de sí. Si creemos en su palabra. Por tanto, hermanos consagrados, participantes del llamamiento celestial, consideren a Yahshua el enviado y sumo sacerdote de nuestra fe. Él fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim. En cambio, el Mashiach es fiel como hijos en su casa, sobre su casa, y esa casa somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Así que Yahshua es el Kohen Gadol, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, todos estamos juntos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo y todos somos parte del mismo sacerdocio, si en verdad hemos sido ordenados. Así que por nuestra fe en Él, en Yahshua, y por su fe en Yahweh, el Padre, está claro que Él se encargará de nosotros. Él se va a encargar de nosotros en todo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No hay cabeza que trate mal a su propio cuerpo. Cuando le ofrecemos un sacrificio a Yahweh, estamos glorificando a Yahshua como el sacrificio supremo. Sin fe es imposible agradarlo porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En Hebrín 11. Esta búsqueda es el trabajar para Yahweh ahora, dar todo lo que tenemos en este corto tiempo que nos es designado a cada uno a cambio de la vida eterna. Este mal servicio que damos a cambio de nuestra salvación y perdón de nuestros pecados es el intercambio más lucrativo que cualquiera pueda desear realmente. Y encima estar protestando es una vergüenza. Nuestro padre Abraham hizo esto. Entonces, ¿qué diremos que consiguió Abraham, el progenitor de nuestra raza? Porque si a Abraham lo declararon justo por las obras, tiene que jactarse, aunque no delante de Elohim. Pero ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Elohim y se le contó como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como un favor, sino como algo que se le debe. Pero al que sin obras cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta su fe como justicia. Así también David proclama la felicidad del hombre a quien Elohim le atribuye justicia independientemente de sus obras, diciendo: felices los que están perdonados de sus culpas, cuyos pecados quedaron cubiertos. Feliz el hombre a quien Yahweh jamás le tomará en cuenta su pecado. Esto está en el capítulo 4 de Romaniyim. Aquí estamos entonces nosotros, Él nos dio lo mejor del cielo, nosotros entonces necesitamos dar lo mejor que tenemos. Por eso es que la promesa depende de la fe, para que siendo gratuita sea válida para toda su descendencia, no solo para el que lo es por la ley, sino también para el que lo es por seguir la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros, como está escrito: te he constituido padre de muchas naciones ante Elohim, en quien él creyó, que vivifica a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Abraham creyó cuando no había esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo ya casi muerto, pues tenía como 100 años, y la matriz estéril de Sará. Pero no dudó de la promesa de Elohim por falta de fe. Al contrario, su fe se fortaleció reconociendo que el Elohim decía la verdad, plenamente convencido de que él podía cumplir lo que había prometido. Por esa razón se le contó como justicia. Pero no solo para él se escribió que se le contó, sino también para nosotros, a quienes se nos habría de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Yahshua nuestro Adón, a quien entregaron por nuestras transgresiones y resucitaron para declararnos justos. Capítulo 4, también de Romaniyim. Nosotros necesitamos mostrar la misma fe, y Abraham hizo esto sin nada.
sin nada, y nosotros estamos siempre pidiendo garantías. Hoy en día no necesitamos tanto porque Yahshua ya resucitó de los muertos, ya ocurrió, ya sabemos que la muerte no tiene ningún poder. Tenemos mayor conocimiento del plan completo de Yahweh, sabemos que Yahshua está sentado ya a la diestra del Padre, conocemos el testimonio de cientos de personas que lo vieron después del sepulcro, después que fue resucitado, está en las escrituras. Abraham no tenía esto, él no podía ver hacia atrás, no podía darse vuelta y mirar como nosotros podemos hacer eso ahora. Él no tenía más que un futuro que todavía no había sucedido, pero él aún así mostró fe en Yahweh, ¿sí? Por eso fue llamado el Padre de los que creen. Por la fe Abraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Yitzhak. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, mediante Yitzhak continuará tu descendencia. Aún así, él no dudó en entregarlo. Nosotros conocemos esta historia, la hemos leído muchas veces en Bereshit, la estudiamos, miramos la perfecta analogía de Yitzhak con Mashiach, ¿sí? Yitzhak aún llevó la leña, cargó la leña para su propio sacrificio, igual que Yahshua llevó su estaca de ejecución, ¿no es cierto? Isaac le dice a su padre que él veía la leña, pero no el sacrificio. Abraham le responde, Yahweh proveerá. Todo esto es un paralelo muy hermoso, sí, encaja perfectamente. Así que todo dependía de su fe. Él no hubiera levantado el cuchillo para matarlo si no hubiera creído que Yahweh da y Yahweh quita y que él tiene el poder de devolver. Por el contrario, Moshe no vio la analogía en su momento, no tuvo esa sumisión perfecta y en lugar de hablarle a la roca, él la golpeó y finalmente no entró en la tierra prometida. La analogía que Yahweh estaba tratando de mostrar era que la primera vez al golpear la roca mostraba al Mashiach que sufre, y la segunda vez cuando le dijo que le hablara a la roca estaba mostrando al Mashiach glorificado. Sí, la segunda vez Moshe golpeó y por eso no entró en la tierra, por la falta de fe y obediencia a la orden clara de Yahweh, siendo que él ya estaba bien caminado y experimentado y trajo una mancha al cuadro. Entonces nosotros debemos asegurarnos de no hacer la misma cosa. Entonces, ¿por qué hay sacrificios y ofrendas? En conclusión, los hijos de Leví de 20 años arriba estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Yahweh. Así también para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Yahweh. Y así también por la tarde, dice Dibrei Hayamim Aleph en el capítulo 23. Aquí vemos que el sacrificio de la mañana y el de la tarde fueron más adelante cambiados a un sacrificio de oración. Esto nos muestra que como sacerdotes de la orden de Melquisedec no necesitamos ir a sacrificar a un animal porque somos parte de otro sacerdocio de un orden diferente, pero vemos que necesitamos ser, sí, sacrificios vivos. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de los que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh como su culto racional. Y durante Yom Kippur es la única vez en las escrituras que vemos el único sacrificio viviente. Vemos los dos machos cabríos, uno es degollado, que nos muestra al Mashiach que muere, y al otro lo dejan vivo y lo llevan al desierto, lo que nos muestra al Mashiach que resucita, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiamos en parte y lo vamos a volver a estudiar más a fondo. Es un sacrificio vivo, y en la mentalidad antigua un sacrificio se trataba de matar a un animal para acercarse por medio de relación, como dijimos, un corbán. Pero esto es un sacrificio vivo y esto es lo que se nos manda a hacer. Sabemos que en el huerto del Edén hubo sacrificios de alabanza, no estaban matando animales inicialmente, ¿no es cierto? Antes de la caída. Matar animales, derramar sangre, no vino sino hasta que entró el pecado, y sabemos que Yahshua sacrificó los primeros animales, ya lo hemos estudiado, para cubrirlos con la piel de esos animalitos. Vamos a ver entonces, nuestro sacerdocio, el lado espiritual de los
sacrificios. En Kefalef 2 dice, ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua el Mashiach, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la primera piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Nosotros, como sacerdotes Melquisedec, tenemos que ser sacrificios vivos. Si se trata de someter nuestra carne al madero todos los días. No sea mi voluntad, sino tu voluntad todo el tiempo. Clavando en el madero nuestros deseos naturales, siendo sacrificios vivos para Yahweh. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos, porque esto es aceptable. Si alguien soporta aflicción y padece injustamente, por motivo de su conciencia para con Yahweh. Porque qué de notable hay si soportan cuando los abofetean por cometer pecado. Pero si los soportan cuando hacen el bien y los afligen, esto sí es aceptable delante de Elohim. Pues para eso los llamaron, porque también el Mashiach sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes están sanados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y supervisor de sus vidas. Esto está en Kefalef en el capítulo 2. Aquí vemos que aún nuestras pruebas son una forma de ser ofrendas y sacrificios a Yahweh. Así que cuando estemos pasando por ese bautismo de fuego de su disciplina, agradezcámosle por eso, glorifiquémoslo por eso, porque esa es la actitud que nos hará ser hijos de Yahweh. Si no tenemos pruebas y sufrimientos en toda la vida, eso no ocurrirá. Sí, el mundo está lleno de personas sumamente escurridizas que están todo el tiempo evitando contiendas, según ellos, cuando en verdad están evitando la disciplina del Padre que los ayudaría a crecer. Todos nosotros a un grado u otro tenemos que pasar por el bautismo de fuego en el cual nuestra carne es eliminada. Y al fin y al cabo, ¿a qué nos lleva todo esto, no es cierto? Estas disciplinas, estos procesos de refinado, ¿no es cierto? Si nuestras obras son falsas, arderán como pajas, sabemos. Si somos modernos, hoy por hoy podemos tener obras de plástico, ¿no es cierto? Pero si ponemos el plástico al fuego, todo lo que queda es una basura tóxica y un olor horrible. Pero si pasamos algo precioso por el fuego, como el oro o la plata, sale refinado, sale más fuerte, sale mejor, sale limpio de impurezas. Este es el bautismo de fuego que muchos quieren, pero siempre rechazan cuando comprenden de qué se trata. A veces ni siquiera lo comprenden. Y después estamos listos para Romanillín 12, porque los sacrificios nos dirigen a esto. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Creo que sí. Creo que Él nos dio lo mejor del cielo. Creo que debemos darle nuestro servicio racional, entregarle nuestra mente, entregarle todo nuestro ser. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos estudiar los sacrificios físicos en Vayikra para que nos instruyan cómo entrar al sistema de sacrificios espirituales.
Es por eso que luego estudiaremos acerca del orden judicial del sistema de sacrificios, porque si lo hacemos todo fuera de orden nunca recibiremos la bendición de esto, incluyendo la correcta aplicación de la sangre del Mashiach. Para que sea aplicada hay cosas que necesitamos hacer primero y tienen que ser hechas todas en el orden correcto como está especificado. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Pues los han comprado por un precio, por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo. Dice Corintios Aleph en el capítulo 6. Tenemos lo físico y lo espiritual. Lo espiritual es fácil porque es lo que deseamos, por así decir, pero lo físico se mete en nuestros caminos. O sea, nosotros deseamos alcanzar la parte espiritual, pero la parte carnal siempre se interpone. Manténganse alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu en verdad está bien dispuesto, pero la carne es débil, dice Matías 26. Es por eso que tenemos que ver lo físico para vencerlo y una vez que podamos, que lo hayamos hecho, podamos continuar en lo espiritual. Es por eso también que la educación que el Padre impartió a su pueblo comenzó por el aspecto físico, para que aprendiéramos a reconocerlo y entendiéramos qué era lo que debíamos superar y que sin Mashiach no lo íbamos a conseguir, obviamente, a fin de que el Ruach pudiera guiarnos desde nuestro nuevo hombre, porque Yahweh es Ruach, ¿sí? Y por eso creó carne equilibrada para que el alma fuera sometida al gobierno del Ruach, a fin de no ser gobernado por los deseos de la carne. Como nosotros somos seres humanos y egoístas y tenemos nuestros propios deseos egoístas, eso es lo que nos separa y nos divide, nos separa en nuestros caminos y nos separa en la unidad del cuerpo también. Y Yahweh nos hizo para ser un único cuerpo en Ejad. Para eso tenemos entonces que ser totalmente dependientes de él, interdependientes, además con cada uno de nosotros y cada hermano o hermana que no quiera aceptar esto está en un problema, porque hay un proverbio que lo describe: el que se separa busca sus propios deseos, dice Mishlei en el capítulo 18, Proverbios. La gente que no desea estar bajo el orden judicial no quiere el sacrificio de Yahweh, porque los sacrificios se tratan todos de obedecer el orden judicial. Así que otra vez, las razones por las que hay sacrificios son: en primer lugar, para acercarnos más a Yahweh por medio de relación. En segundo lugar, se trata de dar lo mejor de lo que tenemos, ¿no es cierto? El animal era bien cercano al dueño y ellos estaban dando algo que criaron desde que nació, algo que cuidaron y lo prepararon especialmente para entregarlo a Yahweh y se lo dieron totalmente a él. Como dije, fue un animal físico, pero es también algo de nosotros mismos, nuestra persona, cuando le entregamos nuestra carne a ser eliminado, nuestro Mashiach interior a ser disfrutado. En tercer lugar, una vez que hacemos esto, entonces edificamos confianza y fe en Yahweh. Cuando le damos lo mejor de lo que tenemos, confiamos en que Él proveerá para nosotros. Bien, hermanos, ahora habiendo terminado con la charla, nos encontramos en unos 5 minutitos. Primero dejo editando los videos y nos encontramos en el Meet para seguir charlando un poco acerca de toda esta rica comida que el Padre ha preparado para nosotros. En un ratito nos encontramos. Shalom, hermanos.